Bienvenido al podcast de Mónica. Hoy tendremos un invitado muy especial, el doctor Javier Valencia, es psiquiatra. Vamos a hablar de depresión, ansiedad, otros padecimientos y trastornos emocionales. Vamos a hablar de adicciones del comportamiento. Vamos a hablar de adicciones a sustancias. Quédate en este episodio, será muy interesante para ti. Gracias por seguirnos y recuerda, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien. Bienvenidos al podcast de Mónica. Esta mañana tenemos un invitado muy especial. Es alguien que yo consideré desde el principio cuando empecé este proyecto y es el doctor Javier Aurelio Valencia Chávez, que está aquí presente. Es psiquiatra. Él estudió en el Centro de Especialidades Siglo XXI de la Ciudad de México y tiene una especialidad en adicciones de los Centros de Integración Juvenil. Mucho gusto, doctor. Tengo el placer de conocerlo, de tratarlo, de saber su profesionalismo y es un honor para mí tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que pues estoy muy honrado. Muchísimas gracias. Queremos hablar esta mañana de cuatro temas. Vamos a decirle al público qué temas vamos a tratar. Sobre todo se sienten identificados, que pongan mucha atención al programa. Vamos a hablar de qué es lo que más ve el doctor en su consulta, qué es lo que ve más un psiquiatra, en este caso él, porque muchas personas tienen la duda, ¿voy con el psiquiatra o voy con el neurólogo o voy con el psicólogo o qué hago? Entonces aquí es un tratamiento, una situación donde es un tratamiento conjunto, pero también vamos a hablar específicamente de lo que ve el psiquiatra. Vamos a hablar de algo muy interesante que está muy de moda ahora, todo el mundo quiere manejar esos términos, pero pues hay que aprenderlos de un especialista, ¿verdad? Que es la química cerebral y cómo funciona. Es el segundo tema. El tercer tema son las adicciones, que es un tema interesantísimo porque hay adicciones comportamentales y adicciones a sustancias. Entonces, me gustaría si usted nos puede platicar ya cuando estemos en el tema de adicciones comportamentales y de adicciones de sustancias. Las comportamentales puede ser la ludopatía, puede ser la pornografía, ¿qué otras tenemos? Puede ser a videojuegos, a internet, puede ser al sexo. Hay personas que también se está manejando una posible adicción a la comida. Uh-huh. Y luego después vamos a hablar de tratamientos y posibles soluciones para estos pacientes. ¿Le parece? Parece perfecto. Bueno, vamos a empezar. Doctor, ¿qué es lo que más ve en consulta usted? Una de las cosas con las que yo siempre empiezo todas mis consultas es explicar a las personas que es un psiquiatra, porque justo ahorita el tema que tocaste se me hizo muy puntual, porque hay este estigma muy grande, ¿no? Al psiquiatra solo va el que está loco, el psiquiatra solo va el que de plano no se puede desarrollar adecuadamente una terapia psicológica, y no es cierto, ¿no? Un psiquiatra es un médico. ¿Sí? Así siempre empiezo todas mis consultas. Psiquiatra es un médico que ve las cuestiones de las emociones, los pensamientos y la conducta, pero desde el punto de vista del cerebro, ¿sí? La química cerebral y los impulsos eléctricos. Y la única forma que tenemos para llegar ahí es a través de medicamento, no hay otra manera. Pero algo que siempre les explico a mis pacientes es que el psiquiatra no vive en una burbuja. Sí, el psiquiatra no, a diferencia, por ejemplo, del ortopedista y se me rompe el hueso, pues él es el único que me lo puede arreglar. O si tengo un problema yo en la vesícula o en el apéndice, solamente un cirujano puede abordar eso. Y el psiquiatra no, el psiquiatra siempre tiene que hacer labor en equipo, ¿sí? La mayoría de las veces va a ser con el área de psicología, ¿sí? Entonces, yo soy un psiquiatra que le gusta mucho ese trabajo multidisciplinario, ¿no? Somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Y vaya, la química cerebral, pues sí es importante, pero no aborda todo lo que es la experiencia humana, ¿sí? Entonces, para mí es crucial el trabajo en equipo en psicología, 100%. ¿Qué pacientes son los que ve un psiquiatra? ¿Sí? Un psiquiatra puede ver
cualquier paciente que tenga algún trastorno mental. ¿Cómo hacemos la diferencia entre un paciente que tiene un trastorno o que tiene un rasgo? Rasgo tenemos todos. Todos podemos tener rasgos de, no sé, a lo mejor rasgos depresivos, rasgos ansiosos, rasgos, no sé, de límite de la persona, un ejemplo. Pero la diferencia del trastorno es que el trastorno causa una disfunción, ¿sí? ¿Cómo voy a valorar yo esa disfunción? Si me lo digo a mis pacientes, partimos al ser humano en cuatro cosas. Una va a ser el área interpersonal, donde está la familia, mis relaciones de pareja, cómo llevo con los demás. Va a estar el área de la salud física, va a estar el área laboral o escolar, y luego va a estar el área ya personal, que es mía. Cuando hay un desequilibrio en esas cuatro partes, entonces es cuando hablamos de un trastorno, cuando ya el paciente no es funcional. Como regla general, cuando llega un paciente, yo siempre le digo, tú vas a venir a una valoración. Dependiendo de esa valoración es si únicamente es un tratamiento psicológico o si realmente requieres de un tratamiento complementario farmacológico. En la práctica clínica, los trastornos de ansiedad son el pan de todos los días. Trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizado, las fobias. Son muy comunes todas estas patologías. Sin embargo, ese estigma, ese miedo muchas veces impide que la persona busque ayuda oportunamente, porque ¿cómo no voy a poder yo? Yo necesito echarle ganas. Es cuestión de mentalidad. Y bueno, hay ocasiones que ya son procesos neuroquímicos, neurobiológicos, que no dependen únicamente de la fuerza de voluntad, sino ya hay que dar un apoyo en cuestión de los impulsos eléctricos, de lo farmacológico. Lo segundo que más nos toca ver son trastornos afectivos, depresión principalmente, ¿sí? Episodios depresivos, trastorno depresivo recurrente. Y esto es súper importante para nosotros porque en un ejemplo en cuestión de la depresión, que por cierto, ahora con la situación del COVID se disparó muchísimo la cuestión de trastornos de ansiedad y depresivos, es el potencial de recaída, ¿sí? Una persona que tiene un episodio depresivo y que no busca atención puede durar con esa depresión 4, 7 meses. Y remite. Y uno puede decir, bueno, si ya remitió, ¿para qué necesito ir a terapia? ¿Para qué necesito ir con un psiquiatra? Porque la posibilidad de una recaída es del 80%. Y además de la recaída, es que sea más fuerte y termina en un trastorno depresivo mayor. Claro, definitivamente. Y eso es lo que no queremos. Yo siempre digo a mis pacientes, yo prefiero que nos vayamos despacito, vayamos tranquilos, que poco a poco vayan remitiendo esos síntomas. Yo siempre les digo, yo me voy a adaptar a ustedes no se van a adaptar a mí, yo me voy a adaptar al proceso que lleven ustedes. ¿Para qué? Para que precisamente por querer a lo mejor decir, no, pues quiero dejar el medicamento rápido, ya no quiero depender de una medicina. A veces apresurar ese tipo de situaciones puede hacer que venga justo eso, una recaída, y entonces hay que usar más medicamentos o a más dosis, y eso es lo que trato de evitar. Mis pacientes siempre les digo, así como empiezan a tomar el medicamento, así lo van a suspender. ¿Pero de qué depende? De qué tanto avancen en la terapia psicológica. Estas tenemos que ir de la mano forzosamente. Sí, fíjese que me gusta mucho ese concepto. Yo pienso igual que usted. Creo que es un trabajo multidisciplinario y yo les digo a mis pacientes siempre, si tú tienes ciertas molestias o ciertos trastornos y va a ser muy lento tu avance o ya es muy grave, necesitas seguir a tomar medicamento. ¿Por qué? Porque yo les digo, deja de sufrir. O sea, la ciencia ha avanzado demasiado como para estar batallando y batallando y batallando. Si necesitas romper un ciclo, hay medicamentos específicos, que ahorita vamos a hablar de eso, hay medicamentos específicos para que tú puedas romper ese ciclo y poder avanzar más pronto o salir de ese estado y la terapia ser más, poder impregnarte más de la terapia. ¿Por qué? Porque con la ayuda del medicamento tú vas a estar con más disponibilidad, más estable, más tranquilo, más tranquila, y entonces el trabajo conjunto es lo ideal. Hace años yo platico mucho con los pacientes, me gusta platicarles historias acerca de la psicología, de los medicamentos y todo eso. Hace años era como el psicólogo
no sé si usted está de acuerdo conmigo, eran los doctores, yo te doy medicamento y no, el psicólogo no te va a servir de nada. Entonces era como, no te sirve de nada, no, con pura medicina. Y también los psicólogos cometían el error hace muchos años de decir, no, ¿para qué le vas a dar medicina si yo lo voy a sacar adelante solo? Pero ahora nos damos cuenta que los tratamientos multidisciplinarios ayudan muchísimo a que el paciente avance de una manera considerable. Entonces, si nos unimos a un tratamiento multidisciplinario, podemos lograr que un paciente tenga un porcentaje de éxito altísimo. No, claro, definitivamente. Hay un ejemplo que yo le pongo mucho a mis pacientes y me dicen, bueno, doctor, pero ¿cómo sé que esto del medicamento me va a funcionar? Le digo, mira, a ver, es que, y justo por eso me encantó ahorita que tocaste el tema, porque sí, así es. Les digo, es que es para que tú aproveches mejor la terapia psicológica, ¿sí? No es un sustituto a la terapia, es un complemento, ¿sí? Y entonces les digo, mira, hay ocasiones que cuando uno está en terapia y uno tiene que trabajar temas muy fuertes, muy fuertes. El que ahorita de repente se me ocurre es una situación como el abuso sexual, ¿no? En terapia se tienen que tocar esos temas, se tienen que hablar, se tienen que expresar. Yo le digo al paciente, llega un momento en la terapia que a veces la emoción desborda y la intervención que quiere hacer el terapeuta a veces no llega porque la emoción es muy fuerte. Y yo le digo, ok, yo lo que voy a hacer con el medicamento es que voy a bajar la emoción, no la voy a quitar, la voy a bajar porque de todas maneras la tienes que experimentar, pero no te va a desbordar. Les digo, en ocasiones a veces nos quedamos muy fijos en algún pensamiento y es un ejemplo bien chusco, ¿no? Le digo, es como si yo estoy a lo mejor trabajando y yo digo, doctor, mis compañeros de trabajo se ríen de mí. Oye, pero ¿por qué dices? Porque mire, doctor, cuando yo volteo, yo los veo jijiji, jajaja, y volteo y se quedan callados. Bueno, se pueden estar riendo otra cosa, estar hablando otra cosa. No, doctor, porque fíjese que cuando yo paso atrás de ellos, de repente se quedan callados, pero entro al baño y empiezan a reírse. Entonces les digo, hay ocasiones donde el pensamiento se queda atorado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el medicamento? Destrabarlo para que yo pueda ver otros puntos de vista, otra forma de visualizar ese mismo problema. Y es justo lo que ahorita estás comentando. Y sí, o sea, somos un equipo, vamos de la mano. Eso es como debe de ser. ¿Sabe que aquí le voy a comentar algo que también hago y me gusta platicar? Y yo creo que hacemos muchos psicólogos, es explicar al paciente. Sí vamos a trabajar en tus heridas, pero vamos a trabajar despacio. No podemos abrir al paciente, por ejemplo, una consulta y bueno, con permiso, ya te vas, ahí nos vemos la siguiente sesión. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se abre al paciente y cómo se cierra temporalmente. Y si el paciente está desbordándose, necesita medicamento. ¿Por qué? Porque no va a soportar la terapia y la presión de la terapia, porque va a sentir muchas emociones y entonces va a colapsar y va a decir, no, ya no puedo. Esto es demasiado para mí, son muchas emociones, sobre todo pacientes que tienen trastornos de ansiedad muy altos, que tienen o traumas muy fuertes. Llegar con ellos necesitan estar más tranquilos para aceptar todo lo que van aprendiendo en la terapia. Claro. Uno de los mitos con los que yo me topo mucho y que a veces hay mucha resistencia con los pacientes es el tema, doctor, y yo no quiero depender de un medicamento, yo no quiero hacerme adicto. Y por eso me gusta mucho a mí incorporar a la familia dentro del tratamiento. Digo, cada psiquiatra obviamente va a tener su forma de trabajar. Yo soy de la escuela de que entre más personas seamos trabajando a favor del paciente, tiene un mejor pronóstico. Entonces, a mí me gusta mucho integrar a la familia dentro del proceso de las terapias, porque a veces el paciente puede estar dispuesto al tratamiento, pero a veces la familia no. Sí. Y a veces la familia puede decir, es que ¿cómo te vas a tomar eso? Es que ¿cómo es que? No, eso es droga, no lo utilices. No, a ver, espérame. Yo quiero incorporarlos precisamente, ok. Y siempre les digo a mis pacientes, yo quiero que aquí salgan sin dudas. A ver, yo me voy a explayar, yo les voy a decir, y a mí lo que me interesa es las dudas que ustedes tengan, porque eso es lo que ustedes se van a llevar a casa. Entonces, una de las primeras cosas que les digo, a ver, mira, el medicamento no está introduciendo, ¿sí?, químico a tu cerebro.
lo que está haciendo es que el químico que ya produce tu cerebro se aproveche de una manera más eficiente. Hubo un paciente que una vez me comentó, me dice, es que doctor, yo no sé si este soy yo o es el medicamento. Le digo, no, es que eres tú, porque el medicamento no está haciendo algo diferente en tu organismo, está haciendo que lo que tú ya haces normalmente se aproveche. En cuestión de la adicción, yo les digo, sí, efectivamente, habrá medicamentos que se pueden hacer mal uso, como que las benzodiazepinas es lo más común, ¿no? Alprazolam, clonazepam, diazepam, pero yo les digo, no, a ver, espérate. Todo tiene que ver con la indicación médica, ¿sí? Aquí la cuestión es que los pacientes en ocasiones piden opiniones de todo el mundo, menos de las personas que a veces tienen que ver. Entonces, van a veces con la vecina, van a veces con el amigo, van a ver y les dicen, no, mira, es que me funciona esto muy bien, te lo puedes tomar. No, bueno, sí, pero a ver, ¿en qué dosis? ¿Cómo? ¿Para qué? Es que depende el peso, la edad, depende de muchos factores que otros medicamentos se está tomando. Entonces, no todos los medicamentos son adecuados para todas las personas. O sea, si alguien se está tomando un ansiolítico, no es el mismo ansiolítico el que le toca a la otra persona. Y ahí la vecina, ahí te va una pastillita, o consiguen recetas y se automedican. Y luego yo he escuchado mucho también en consulta que dice, bueno, pues le subí media pastillita, media dosis, y ahora me tomé 2.5 porque andaba más estresada. Y entonces, y pues ya la dejé. Y todo eso es como peligroso. ¿Qué le parece si entramos al tema de la química cerebral? Una de las cosas que a mí me fascinó mucho de cuando entré yo a psiquiatría fue el área de la neurobiología. ¿Sí? Ay, a mí me parece maravilloso. La verdad fue una de las cosas que sí, los fármacos son importantes, eso, pero para mí la neurobiología fue un parteaguas en cómo abordar a los pacientes. En la carrera, eso es una realidad, digo, la verdad es que la cuestión de salud mental no es, y me van a cancelar, no es una prioridad para muchos médicos. ¿En qué sentido? Nuestro entrenamiento como médicos va dirigido, sí, claro, a ayudar a las personas, a brindarles una mejor calidad de vida, a que ellos se sientan mejor, incluso a llegar a salvar vidas. O sea, sí llega a suceder a diario en los servicios de urgencias, pero en ocasiones nos enfrascamos tanto en el medicamento o en el procedimiento que a veces nos olvidamos de las emociones o los sentimientos de los pacientes. Y en la carrera de medicina no es tan común hablar de estos temas. Entonces, cuando yo recuerdo que iba a la carrera, pues era así, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, bla, bla, bla. Y yo decía, ok. Y me acuerdo que pues desde siempre tuve esta inquietud por aprender. Y yo buscaba una explicación, bueno, y la mayoría de los libros pues manejan pues todas estas teorías que son súper importantísimas, temas psicodinámicos, temas de el área de cognitivo-conductual, que son fascinantes y son importantísimos y son partes de ese conglomerado que es el ser humano. Pero yo tenía esa inquietud, bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué un medicamento va a hacer un cambio? Realmente donde yo supe que yo quería ser psiquiatra fue cuando trabajé en centros de integración juvenil. Yo trabajé 2 años como médico general y me tocaba acompañar a los pacientes cuando tenían que ir a una valoración psiquiátrica. Íbamos al hospital civil. Y yo recuerdo que era, ¿cómo está? ¿Qué tiene? ¿Traumatismo? Esto, otro, acá, allá. Ok, ya, el que sigue. Y yo, sí, no, pero espérame, o sea, yo te lo traigo porque trae depresión, trae todas estas comorbilidades. Sí. Ya yo salí al paciente y yo le preguntaba al psiquiatra, le digo, oye, dame, ¿cómo que me recomiendas para leer? ¿Qué me recomiendas para yo poder impregnarme? Sí, mira, lee el Kaplan. Sí, no, es uno de los libros que nos recomienda. Sí, léelo. Y yo decía, bueno, pero aquí no viene, ¿qué rollo? Cuando ya entré a la especialidad, y nos empiezan a enseñar, no, a ver, es que estas son las áreas cerebrales que se afectan. Estas son las vías que se afectan. Estos son los químicos que se alteran. No nomás es una cuestión de a lo mejor tuve eventos adversos en la infancia, no una infancia traumática, sino cómo eso traduce a algo químico. Un ejemplo que me encanta poner a mis pacientes es con la depresión. Porque a veces me dicen, bueno, doctor, ¿por qué se deprime la gente? O sea, le digo, bueno, mira,
tenemos los riñones y arriba de los riñones tenemos como una glándula especial, la glándula suprarrenal. Cuando nosotros estamos sometidos a situaciones de estrés, esa glándula secreta cortisol y secreta adrenalina. Es la forma en cómo nosotros compensamos cuando estamos ante una situación estresante, la que sea emocional, física. ¿Es como un mecanismo de supervivencia? Sí, es una forma como el cuerpo se adapta a una situación estresante, vaya la redundancia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo no está diseñado para sentir emociones por tiempos prolongados, ¿sí? Las emociones ocurren segundos, ¿sí? Suben y bajan. Ese es el transcurso natural. Pero vamos a suponer, yo estoy en una situación en donde falleció un ser querido, una situación de, vaya, aquí en Ciudad Juárez, de violencia, una situación en donde a lo mejor yo estoy con una enfermedad que me causa dolor constantemente, ese cortisol, esa adrenalina no deja de secretarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel cerebral ocurren cambios, ¿sí? Los impulsos eléctricos obviamente tienen que pasar de una neurona a otra, ¿sí? Pero para pasar de una neurona a otra se tienen que liberar esos químicos, ¿sí? Para que se pueda traducir, se pueda trasladar o seguir produciendo ese impulso eléctrico, ¿no? Transmitiendo sería la palabra adecuada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo someto a tanto estrés, esos químicos, pues no es una reserva ilimitada, ¿sí? Se empiezan a acabar y eso ocasiona que hayan cambios estructurales en la neurona, en sus receptores, en el interior de la neurona, ¿sí? Y entonces esos impulsos eléctricos ya no pasan adecuadamente. Y entonces al no pasar adecuadamente es donde viene esta disfunción. Y empiezo yo a sentirme triste. Las cosas que antes a mí me causaban gusto ya no me causan placer. Empiezo a sentir que ya no duermo adecuadamente. Empiezo a sentir que mi apetito cambia. Empiezo a sentir que no me puedo concentrar adecuadamente, mi mente se fatiga, empiezo a sentir mucha culpa, como que valgo menos que los demás, hasta que se desborda ya en un cuadro depresivo. A ver, una pregunta, doctor. Estamos hablando que el paciente, vamos a suponer una persona, está sujeto a mucho estrés. Yo les explico esto, a lo mejor no sé si estoy bien o estoy mal, yo supongo que lo he hecho bien, pero usted me va a corregir. Está sujeto a mucho estrés, entonces después de tanto estrés, tu química va a cambiar. Y aunque hagas cosas positivas después y ese estrés no sea tan grande, ya cambió tu química y ya no estás funcionando igual. Entonces ya estás en un estado depresivo o en ciclotimia o en depresión, o ya es porque ya te acostumbraste. Se te hizo como el hábito a nivel químico, claro, de estar mal. Sí. ¿Sí es correcto? Sí, es correcto. Y es que aquí también influyen muchas cosas. Pueden influir la carga genética que yo tenga, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, la heredabilidad de la depresión es un 35%. O sea, si hay un componente genético. No, digamos, no es el factor mayor, porque obviamente la crianza tiene mucho que ver, el ambiente, pero sí hay una situación. Una de las cosas que también yo les explico a mis pacientes, que no hay un solo gen, ¿no? Todavía no hemos encontrado este es el gen de la depresión, no. Actualmente se consideran que hay varios genes que tienen que ver mucho con cómo se desarrollan algunos químicos del cerebro, algunas proteínas, y es un conjunto de cosas que tienen que pasar como una cascada para que se llegue a presentar. Obviamente va a haber personas que tengan mayores herramientas, ya sea porque las aprendieron en su hogar, porque las aprendieron en cuestión de terapia, y van a ver quienes a lo mejor, aún a pesar de esas herramientas, esas cuestiones ya neuroquímicas a veces ya no están sujetas a la voluntad. Y es cuando tenemos que decir, ok, bueno, entonces aquí el fármaco te va a ayudar. Yo siempre les digo, es para dar ese brinco, ¿sí? Es para llegar a ese otro lado y entonces empezar a trabajar de una manera más plena en mi persona. Por ejemplo, yo tengo entendido que los antipsicóticos a veces cuando hay una depresión muy grande llegan hasta a utilizar antipsicóticos como para cortar de tajo o ideas suicidas o cosas así. Digo, no es como para que la gente vaya y compre o sea, tiene que ser medicado, pero sí es cierto eso. O sea, que se llega, porque la gente a veces dice, bueno, pero el antipsicótico es para una persona esquizofrénica o una persona con un trastorno esquizoafectivo y yo no lo tengo, yo solo tengo depresión. Entonces, pero sí, están
tan grave o crónica, ¿verdad? La diferencia entre crónica es que es de mucho tiempo y duradera, y grave es pues que está fuerte, intenso. Entonces, llegan a utilizar ciertos medicamentos para cortar y dar ese brinco, ¿no? Claro. Una de las cosas que me ha gustado ahora que han propuesto y se me hace muy prudente es que digamos que ya culturalmente se nos quedó como esos nombres, ¿no? Antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos. Y por ejemplo, los antidepresivos, pues no nomás funcionan para depresión, sino también funcionan para ansiedad. Entonces, por ejemplo, ahora muchos médicos psiquiatras están optando por decir medicamentos serotoninérgicos, ¿sí? Porque trabajan la serotonina. O medicamentos dopaminérgicos o inhibidores o antagonistas. O recapturador de la serotonina. Exacto, precisamente por ese estigma que existe, porque dicen, es que ¿por qué me va a dar quetiapina si yo lo que batallo es para dormir? Bueno, lo que pasa es que la quetiapina tiene varias funciones y dependiendo de la dosis a la que la demos es la función o los receptores donde va a actuar. Por ejemplo, si yo la doy a lo mejor de 25 a 100, es para que el paciente duerma porque actúa más en los receptores histamínicos. Si yo lo doy entre 100 y 300, yo lo puedo usar para potenciar un medicamento serotoninérgico porque trabaja más en la cuestión de serotonina. Si lo doy yo de 300 a 900, a lo mejor ya lo que quiero es inhibir la cuestión de la dopamina. ¿Por qué? Porque el paciente está psicótico. Entonces, dependiendo de la dosis, es la función que tiene el medicamento. Entonces, así cuando me dicen de los antipsicóticos, yo digo, no, a ver, espérame. Sí, ese es el nombre que digamos culturalmente o se les conoce coloquialmente, pero tienen varias funciones esos medicamentos. Es multifuncional. Sí, claro. Es por eso que a veces, por ejemplo, yo he visto que medican, si la persona tiene trastorno obsesivo compulsivo, ciertos recapturadores de serotonina se usan para el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, usted me corrige cualquier cosa de medicina. Se usan para ese trastorno. La gente dice, ¿cómo va a haber un medicamento para el trastorno obsesivo compulsivo, lo que llamamos TOC o OCD, Obsessive Compulsive Disorder? ¿Cómo es que va a haber un medicamento? Pues no es que exista un medicamento diseñado para el TOC. O sea, es que hay medicamentos que en su función química ayudan a aliviar ese trastorno. Sí, claro. Y esa es la maravilla. O sea, ahorita conocemos, hay muchísimos químicos que actúan a nivel cerebral. Platíquenos de los principales, doctor. Ahorita los que, digamos, de varios años y con los que están diseñados la mayoría de los medicamentos es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿sí? Cada uno de esos químicos tiene sus áreas donde se producen principalmente, tiene sus vías a través de las que se van a transmitir pues sí, a nivel cerebral, y también tienes como el metabolismo, en cómo se produce, ¿no? Que son las catecolaminas. La verdad es que la mayoría de los medicamentos lo que buscan es, por ejemplo, hay medicamentos que ayudan a que se pueda, como ahorita comentaba, ¿no? Aprovechar mejor la serotonina, la noradrenalina o dopamina. Cuando se liberan esos químicos, ese químico que queda ahí flotando, digamos, entre una neurona u otra, no se puede quedar ahí, ¿no? Tiene que haber un lugar a donde se vaya a llevar, ¿no? Entonces, hay a veces proteínas específicas que se encargan de degradarlo, ¿sí? Y que esos compuestos se utilicen en otras áreas. Están las bombas de recaptura, que son, lo que hacen es que reciclan ese químico, ¿sí? Y lo vuelven a meter dentro de la neurona para que se pueda reutilizar. Y les digo a los pacientes, justo en esa bomba, la que se encarga de estar reintroduciendo, reciclando, es ahí donde actúan los medicamentos. Dicen, pero ¿cómo? ¿Sí? Lo que hacen es que la bloquean, ¿sí? Evitan que recicle el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese químico que antes se producía en una concentración más baja, lo aproveche mejor, ¿sí? Entonces, no es que se produzca más, ¿sí? Es que yo estoy evitando que se reintroduzca y entonces así yo puedo hacer que la neurona pase adecuadamente el impulso eléctrico, ¿sí? ¡Wow! La mayoría de los antidepresivos podemos clasificarlos, por ejemplo, en los serotoninérgicos, o sea, que solamente van a trabajar en pura serotonina, y en los duales, ¿sí?
Duales, que ahí siempre va a ser serotonina, noradrenalina. Perdón, ¿nos podría explicar aquí, yo creo porque mucha gente le encanta el tema y nos podría explicar para qué sirve qué es serotonina, qué es dopamina, qué es noradrenalina?